Bueno, le decía antes del corte que en el programa de hoy tenemos un solo invitado, un invitado muy especial. Seguramente quienes nos siguen todos los martes lo conocen. Yo podría decir que fue un destacadísimo egresado de la Universidad Nacional de Córdoba. Podría decir que tuvo responsabilidades en el Banco de la Provincia de Córdoba. Pero yo estoy casi seguro que podría resaltar sus méritos académicos. Y yo guardo el recuerdo de quien fue mi profesor de econometría, una materia del último año, del sexto año de la carrera de economista, y que cuando se despidió de nosotros nos dijo que se iba a estudiar su posgrado a Estados Unidos, ¿no? Pero estoy seguro que digamos, la generalidad de la gente lo recuerda por otra razón. Y es porque vamos a hablar con, yo le diría, el padre de la convertibilidad. Domingo Cavallo, ministro de Economía, que puso en marcha aquel programa que conocemos como el programa de la convertibilidad. Yo creo que ya lo tenemos en pantalla y lo primero que quiero hacer es agradecerle muy especialmente, Mingo, porque sé que tiene una agenda compleja y que se prestó amablemente a que este no periodista, digamos, le haga una entrevista. Así que en mi nombre y en nombre de Ricardo Fonseca, que es quien habitualmente conduce el programa, quiero agradecerte muy especialmente que nos hayas dado este tiempo que vamos a utilizar. Es un gusto, Kiko. Sí, yo me acuerdo de cuando eras estudiante y me acuerdo de ese año que yo enseñaba econometría. Me acuerdo que habíamos llegado hasta el capítulo 7 y yo quería que estudiaran también el capítulo 8 y el 9. Y me parece que ya estaban cansados ustedes, los estudiantes. Y me acuerdo que me hicieron una huelga y me cantaban, ni la 8. Ahí perdí el audio. Creo que hubo un problema de conectividad y perdí el audio. Les juro que eso no es porque yo haya decidido censurar el recuerdo de Cavallo respecto de aquel curso de econometría, ¿no? ¿Ahora se escucha? Ahora lo escucho perfecto, profesor. No, digo que aquel año habíamos llegado hasta el capítulo 7 y yo quería dar en la última semana 2 capítulos, la 8 y la 9. Y entonces los estudiantes me hicieron una huelga, me dijeron, ni la 8 ni la 9, de las 7 no nos mueven. Y después finalmente hicimos una asamblea y discutimos y finalmente ganó la posición de que sí, íbamos a incluir la 8 y la 9, di clases en enero y bueno, y finalmente tomé los exámenes en marzo. Debe haber sido aquel año, ¿no? Sí, yo recuerdo, hace poco tiempo lo recordé al hecho con la señora de Camilo Dagún, Estela B., porque ella era coautora de un libro de econometría y la universidad le hizo una distinción y me tocó a mí hacerle una entrevista y yo le recordaba a ella este hecho. Pero lo que pasa es que en esa época muchos de los que éramos alumnos en realidad teníamos un prejuicio contra los métodos cuantitativos y entonces nos resistíamos a veces. Pero bueno. Bueno, ya Camilo Dagún y Estela Vide Dagún ya no estaban, porque ellos se habían ido, claro, los habían expulsado prácticamente, fue una gran injusticia, en el año 66, claro, ¿no? Claro. Pero la verdad que Camilo Dagún fue un gran decano de la facultad y Estela era una eximia profesora. Yo después mantuve la relación con ellos en una oportunidad cuando estaban ellos en la Universidad de Bolonia. Camilo Dagún tramitó para que me dieran un doctorado honoris causa, así que yo tengo un gran recuerdo de ellos. A Estela hace mucho que no la veo, sé que ha andado por Córdoba, pero no cuando yo estaba ahí. Pero la verdad que tengo un gran recuerdo de ellos. Bueno, dejando un poco el pasado, digamos, en esta Argentina tan compleja, con estancamiento, inflación alta,
no sé cuántos tipos de cambio. Me gustaría hacerte unas preguntas y me pareció muy bueno el método que usaste en la conferencia en la Bolsa de Comercio, de decir, bueno, ¿qué es lo que habría que hacer y si este gobierno puede hacerlo? Digamos, me pareció una buena metodología. Por supuesto, mi primera pregunta es ¿cuál es tu impresión sobre la situación que estamos atravesando en la economía, en particular después del golpe que ha sufrido el gobierno en las elecciones primarias, ¿no? ¿Cuál es la visión que tenés por estos días? Bueno, la economía venía con un muy mal rumbo, o sea, el gobierno no fue capaz de enderezar la economía en una dirección conducente a soluciones y, por supuesto, había problemas de organización económica y errores de política económica que venían del gobierno anterior, pero lo único que hizo fue agravarlos. Como yo expliqué el otro día en la Bolsa de Comercio, hoy día la economía argentina está trabada por todos los winners, por todos los lados, ¿no? Trabada en el sentido de intervenciones del Estado, regulaciones, impuestos distorsivos, controles de precios, controles de cambio, que impiden que haya una adecuada asignación de los recursos escasos. Y por supuesto los recursos son muy, muy escasos porque nadie quiere invertir. Los ahorros que había o que se generan ahora, en general, no están dispuestos a invertirse en el país. Y ahorro externo, no hay nada que se canalice hacia Argentina. Entonces, estamos en un estancamiento, para colmo, con una alta inflación, y no solo alta la inflación, 50% anual, sino con mucha inflación reprimida. Entonces, para salir de esta situación, lo que se va a necesitar es destrabar el funcionamiento de los mercados, abrir la economía, dejar que se sinceren los precios y, por supuesto, adoptar medidas conducentes a evitar que el gasto público escale desproporcionadamente. Pero todo eso es algo muy complejo de hacer. Va a haber que hacerlo, porque si no, no se va a salir de esta situación. Pero lo va a poder hacer un gobierno que tenga liderazgo, que entienda que esos cambios, esas reformas, esas nuevas reglas de juego son imprescindibles, que esté convencido de ello y que cuente con un equipo en condiciones de implementar esas reformas, lo respalde a ese equipo y, por supuesto, hagan una gran tarea de comunicación y de explicación a la gente para que la gente entienda de qué se trate y crea en los anuncios que haga el gobierno, ¿no? Fernando Henrique Cardoso, el gran presidente de Brasil, decía: gobernar es explicar, explicar, explicar. Es fundamental, por supuesto, explicar buenas medidas y que vayan a resolver los problemas, ¿no? Pero la comunicación con gran coherencia, con gran perseverancia, es fundamental para convencer. Por supuesto, solo convence quien está convencido. De ahí que es fundamental que el gobierno esté convencido de lo que quiere hacer y tenga un equipo de gente también convencida que lo implemente, ¿no? Yo creo que esto, cualquier gobierno, me refiero a cualquier gobierno. Ahora, después, como vos explicaste, yo me pregunté, este gobierno, el gobierno de Alberto Fernández, después de haber perdido las PASO y probablemente van a perder también la elección del 14 de noviembre, y con todo lo que uno está viendo que opina la gente que está cerca de Cristina, con lo que opinaba Alberto Fernández antes, hay una gran cantidad de videos que dan cuenta de que opinaba lo contrario a lo que está haciendo su funcionario y está haciendo él mismo, y por supuesto lo que pregona
Cristina, va a poder pegar ese giro, suponiendo que se convenciera él o lo convenciera algún potencial ministro de Economía de pegar ese giro, yo creo que no les daría resultado. Yo creo que la gente no les creería y podría producir efectos peores que los que están ocurriendo, ¿no? Yo hace un ratito estaba viendo el discurso que hizo Celestino Rodrigo, cuando fue ministro, a los 27 días, que anunció y explicó qué es lo que estaba pasando, anunció el programa completo y anunció lo que estaba pasando. Y ahí se ve claro, era un programa que pretendía resolver los desequilibrios que se habían acumulado, pero incluía un tarifazo del 150%, una devaluación de 100%, pretendía que los sueldos no aumentaran más que 30%, suponiendo que hubiera sido creíble ese programa y que hubiera estado respaldado por un gobierno firme y con apoyo de los mismos que habían impulsado el plan Helvar 2 o 3 años antes, podría, en teoría, haber dado resultado, pero ahí en ese contexto político, con ese tipo de gobierno y con los conflictos internos que había y los puntos de vista diametralmente opuestos que había en ese gobierno, era imposible que diera resultados. Y fue una verdadera bomba porque provocó una inflación del 800% anual, saltando desde el 50 o 60% que venía antes, ¿no? Claro, había un montón de inflación reprimida y eso se transformó en una explosión. Por eso yo creo que el gobierno no tiene otra posibilidad, con la conformación actual, con las ideas que ha venido pregonando, con los enfrentamientos internos, lo único que puede hacer es mantener lo que está pasando ahora, con una tasa de inflación que podrá ser un poco más alta, y por supuesto va a seguir la economía estancada una vez que se haya recuperado plenamente de la caída por la pandemia, pero yo no veo que podamos esperar que vaya a haber una solución significativa y duradera a los problemas que estamos enfrentando. Así que hay que esperar que se conforme un gobierno completamente diferente a partir de diciembre del 2003, y ese gobierno va a tener la oportunidad. Pero por supuesto no va a ser fácil tampoco, porque va a tener que, por ejemplo, sincerar la situación de precios relativos, va a tener que tener un muy buen diagnóstico, tener muy bien planeadas las soluciones y un equipo que las pueda implementar, un liderazgo firme y bien orientado en cuanto al rumbo que hay que darle a la economía y respaldar a su equipo, ¿no? No sé si eso va a ocurrir, pero es una posibilidad. Digamos, de la reflexión tuya, digamos, uno concluye, bueno, tenemos 2 años de mandato de un presidente muy desdibujado, con situación económica muy delicada, que tiene casi la imposibilidad política, digamos, aparte de las convicciones, de dar un giro muy grande o de buscar otro rumbo, por utilizar la palabra que habías empleado. Pero bueno, eso es al 2023. De aquí al 2023 hay algunos temas que el gobierno va a tener que resolver o tomar alguna medida. Por ejemplo, el frente externo, ¿no? Tenemos ahí una negociación con el fondo, tenemos además una situación en el Banco Central de reservas complicada y tenemos un mercado cambiario que yo creo que poca gente sabe cuántos tipos de cambio tenemos. Habría que a lo mejor adoptar alguna medida en materia cambiaria y habría quizás, digamos, pensando en las reservas del Banco Central y que a lo mejor, bueno, cerrar alguna forma de acuerdo, el de facilidades extendidas o el que fuera, con el fondo, porque si no uno empieza a pensar que se va a complicar el arribo al 2023 y en todo caso, si arriba va a llegar con una situación tan delicada que va a ser malo también para el gobierno que lo suceda, digamos.
Sí, yo creo que hay cosas que el gobierno puede hacer para que no empeore mucho la situación y para que se pueda llegar a fines del 2023 eh, con la economía no tan desajustada. Pero no son cosas fundamentales, son más bien algunos ajustes marginales, que yo espero que los hagan, ¿no? Por ejemplo, en este tema de los distintos mercados cambiarios, en realidad la economía podría funcionar, no perfectamente, pero mucho mejor que lo que está funcionando ahora, si además del mercado oficial, en el que obligatoriamente tienen que vender sus divisas los exportadores y al que deben acceder los importadores para poder pagar sus importaciones, y eventualmente en el que van a buscar los recursos los que estén endeudados en dólares y tengan vencimientos en los próximos 2 años. Si además de ese mercado dejaran funcionar un mercado totalmente libre, que reemplazara al contado con liquidación, al dólar bolsa y al blue, un mercado libre en el que se pudieran hacer todo tipo de transacciones sin intervención del Banco Central, es decir, en el que quien quiere traer capitales del exterior o quien tenga dólares y los quiera vender, los pueda vender en ese mercado. Quien quiera comprar dólares para hacer turismo o para alguna transferencia al exterior, que lo pueda comprar en ese mercado. Y de paso, podría servir para algún tipo de exportaciones, por ejemplo, las exportaciones de servicios prestado por consultores, programadores, gente que trabaja con su computadora y recibe ingresos del exterior, que puedan vender en ese mercado las divisas. Yo diría que casi todos los servicios podrían finalmente dejar que se vendan en ese mercado. Yo creo que eso ayudaría a que la economía funcione mejor y por otro lado no creo que, como piensan algunos del gobierno, eso llevaría a que se escape aún más el dólar libre o aumente la brecha, porque yo creo que si puede funcionar un mercado libre en el cual se puedan vender dólares que ingresan del exterior o incluso financiamiento que venga del exterior, por supuesto si entra en ese mercado no significa que el Banco Central al vencimiento de ese financiamiento vaya a estar obligado a venderle en el mercado oficial, ¿no? Pero todo eso permitiría que la economía funcione un poco mejor. Eso este gobierno lo puede hacer. Yo tengo también la esperanza de que en una de esas lo haga, ¿no? Bastaría con que le perdieran el miedo al funcionamiento de los mercados libres y se sacaran de la cabeza que el gobierno no solo va a controlar el mercado oficial, sino también el mercado supuestamente libre a través de intervenciones en el contado con liquidación, regulaciones y todo ese tipo de trabas, ¿no? Eso ayudaría. Otra cosa que este gobierno puede hacer y que también ayudaría es, por ejemplo, eliminar algunos impuestos. Bueno, eso tendrían que hacerlo también las provincias, ¿no? El impuesto de sellos, ingresos brutos en etapas intermedias de... Bueno, los impuestos que en realidad en la reforma impositiva que había aprobado Juntos por el Cambio se estaban tratando de reducir, ¿no? Pero bueno, mucho más que eso este gobierno no creo que pueda hacer. Ahora, la estrategia de tratar de reducir en algo la presión fiscal debería tener una contracara que está ligada al gasto público. Y parece de que hay un grado de rigidez en el gasto público. Debemos tener 2/3 partes de gasto público que es gasto social. Pero sería como un poco complicado. Bueno, en realidad, obviamente el gasto social, sobre todo
jubilaciones, ese no se puede seguir reduciendo, ya se ha reducido mucho en términos reales. Por supuesto, ha sido aumentado por medidas equivocadas de incorporar a casi 4 millones de jubilados que no habían hecho aportes. Bueno, pero eso ya es irreversible. Al no ajustar adecuadamente las jubilaciones, en este periodo desde que asumió este gobierno, lo ha reducido y no creo que lo pueda reducir mucho más. Lo mismo los salarios del sector público, en términos reales también han caído, pero bueno, por supuesto no se ha hecho nada para racionalizar el empleo público, pero están los déficits de las empresas del Estado, por ejemplo, la de Aerolíneas Argentinas, el Correo, ARSAT, CAMESA, en eso podrían hacer algo, ¿no? Pero por la filosofía que tienen es muy difícil que lo hagan, ¿no? Por ejemplo, ahora Aerolíneas le han dado aumento al personal de Aerolíneas del 52,5%. Hay un tuit de Lucas Liach que dice, lo van a financiar a ese aumento con el IVA que le cobran a la polenta que le venden a los wichis, ¿no? En realidad, yo creo que, no digo que algo podrían hacer, pero no creo que este gobierno vaya a encarar una solución integral al problema de grandes desajustes. Por ejemplo, el mayor factor de aumento del gasto público es el tema de los subsidios para mantener congeladas o bajas las tarifas de los servicios públicos en forma indiscriminada, ¿no? El ministro de Economía tuvo un intento de buscar una segmentación y enseguida un funcionario que no le responde a él, sino a Cristina Kirchner, Basualdo, dijo, no se pueden segmentar las tarifas, con lo cual le dan tarifa barata a todo el mundo, ¿no? Ricos, pobres, etcétera. Y después el sistema está muy mal organizado. Tiene razón el gobernador Schiaretti cuando dice que el esquema de los subsidios está pensado para beneficiar al AMBA. Ahí Cristina le salió a contestar que miren, comparen las tarifas a las que CAMESA vende la electricidad, tanto a EPEC como a SECBA, a las empresas que operan en Cava. Lo que no dice Cristina, y que muy bien le contestó el gobernador Schiaretti, es que las empresas que prestan servicios en Cava no le pagan a CAMESA, le aumentan permanentemente la deuda y después desde la Secretaría de Energía le permiten que compense esa deuda con unos supuestos créditos que le dan, no sé por qué causa, cosa que no se lo dan a EPEC o a las otras empresas del interior del país, ¿no? Realmente el manejo de los subsidios no solo que es tremendamente oneroso, sino tremendamente injusto y es un factor más que distorsiona la asignación de los recursos y la eficiencia de la economía. Mencionabas lo de la necesidad del apoyo al equipo que eventualmente pueda plantear un programa. Me voy un poco para atrás. Yo dije cuando comenzamos, vamos a hablar con el padre de la convertibilidad. He dicho en varias oportunidades en el programa que uno puede no estar de acuerdo con algunas cosas, pero lo que está claro es que el ministro de Economía tiene que tener poder y tiene que tener cierto poder de veto sobre los otros funcionarios. Digo en Argentina, si uno viviera en Suiza, que es más aburrida que Argentina, por lo menos puede admitir que uno no sepa cuál es el miembro del Consejo Federal que está encargado de Economía. Pero acá ha habido ministros, tu caso es obvio, es uno de ellos, que han recibido ese apoyo, ¿no? Mi pregunta es esta. Cuando llegamos al momento se lanzó el plan de convertibilidad y al margen de la opinión que uno pueda tener sobre el ulterior desarrollo que tuvo, Menem venía con algunas dificultades, porque había tenido ya un ministro, uno de los ministros había fallecido, pero además había tenido incidentes hiperinflacionarios, había tenido que cambiar de ministro varias veces.
digamos, ¿vos creés que las condiciones que había en el momento de la convertibilidad tienen algún parecido, digo, las económicas y las políticas con lo que estamos viviendo en 2021? No, las políticas ninguna. Las económicas sí. La economía estaba muy desorganizada también. Al final del gobierno del doctor Alfonsín, no por culpa exclusivamente de lo que había sido el gobierno de Alfonsín, sino por la larga historia que teníamos de encerramiento de la economía, de intervenciones del Estado y también de inflación. Y habíamos, además, desde el Rodrigazo en adelante, vivido prácticamente en estanflación, ¿no? Pero políticamente era muy diferente, porque Menem, que tenía una muy buena intuición en temas económicos, había elegido el rumbo correcto para la economía. Había decidido que iba hacia una economía abierta e integrada al mundo, había decidido que había que privatizar, porque estaba convencido de que las empresas del Estado eran antros de ineficiencia y corrupción, además generaban el grueso del déficit fiscal y el exceso de gasto público. Estaba todo explicado por las empresas del Estado. Las empresas del Estado eran prácticamente manejadas por gerentes que respondían a los sindicatos, a los proveedores de las empresas del Estado y a los contratistas, con lo cual las empresas siempre perdían. Por ejemplo, YPF perdía, ahora no ganaban los contratistas, los concesionarios, ganaban los proveedores y ganaba el sindicato, y tenía exceso de personal. En fin, y así todas las empresas del Estado. Por lo tanto, él decidió avanzar en la privatización. Al principio, los que estaban encargados de privatizar le hacían caso a los banqueros que querían privatizar monopolios y pagarlo con títulos de la deuda externa. Por eso las primeras privatizaciones estuvieron mal hechas, que fueron la de Entel y la de Aerolíneas Argentinas, y también la de las rutas. Pero una vez pero Menem fue advirtiendo, yo le iba explicando, conversábamos mucho cuando viajábamos al exterior, yo era canciller, y le iba explicando los errores que se estaban cometiendo. Y entonces, cuando yo llegué al Ministerio de Economía, en materia de privatizaciones paramos durante un año, y los nuevos encargados de las privatizaciones, entre ellos Carlos Bastos en energía, Chacho Soria en transporte, William Otrera en infraestructura, Rafael Conejero en los puertos, todos empezaron a trabajar de la forma como se corresponde con privatizaciones. Primero, definir las reglas de juego, crear los mercados para que haya competencia, o regular bien si hay servicios que no se pueden resolver por competencia. Y en el año 92 empezamos con las privatizaciones bien hechas, que fueron una clave para devolverle eficiencia a la economía, para abrir oportunidades de inversión. Y mientras tanto, en el 91, con el plan de convertibilidad, más la eliminación de las retenciones, más el proceso de desregulación que se hizo, eliminando una cantidad enorme de normas e impuestos distorsivos, eso permitió no solo estabilizar, sino reactivar de inmediato la economía, y creó mucha confianza. Entraron capitales argentinos, no del exterior. Recién después, con las privatizaciones y la oportunidad de inversión que se abrieron con las privatizaciones a partir del año 92, 93, 94, entró inversión directa del exterior. Pero hasta el 91, 92 no entró nada de inversión del exterior. Eran todos los capitales argentinos que pasaron a confiar y que entraron a la Argentina. Algunos se transformaron a pesos y se depositaron en los bancos como pesos, otros se depositaron en los bancos como dólares, porque la economía podía funcionar con las dos monedas. Y entonces hubo un proceso muy bueno de privatización con reactivación económica, y sentando las bases para
para el crecimiento, ¿no? Ese clima, que además redituó en términos políticos, porque el partido gobernante ganó prácticamente todas las elecciones, ese clima político permitió avanzar con las reformas, ¿no? Algunas de las cuales eran muy duras, por ejemplo, las reformas que tenían que ver con la aduana, con los correos, con los aeropuertos, donde había enquistado mafias. Bueno, tuvimos que luchar denodadamente, incluso varios de los funcionarios y yo mismo sufrimos persecuciones judiciales muy injustas, pero precisamente por esa lucha contra las mafias, los monopolios que intervenían en esos mercados, ¿no? O sea, no es una cosa sencilla y hay que aprovechar la popularidad que da la estabilidad y la recuperación de la economía para avanzar con las reformas. Si uno se queda inmóvil y deja que de nuevo los lobbies empiecen a presionar para recrear privilegios, para mantener vivos mecanismos de corrupción, no se resuelve ningún problema, ¿no? Además está todo el tema también laboral. Justamente ayer fue publicado en Clarín una carta de Armando Caro Figueroa sobre el tema de la reforma laboral, que es muy buena, hay que leerla. Realmente, si hay un ámbito en el cual hay que trabajar dialogando y negociando, es en el ámbito de la reforma laboral, ¿no? Y en el gobierno de Menem tuvimos la suerte de que uno de los ministros, el tercer ministro, los otros también habían intentado, pero el que realmente manejó muy bien la situación fue Armando Caro Figueroa, que tenía la experiencia de la reforma laboral que había tenido que hacer Felipe González en España, porque él había sido asesor de la especie de CGT italiana, perdón, española, y había aprendido cómo se negocia y cómo se consigue introducir la necesaria flexibilidad laboral, pero sin perjudicar a los trabajadores, al contrario, creando más oportunidades de empleo y negociando básicamente, ¿no? En fin. Mingo, bueno, yo podría estar escuchándote a lo mejor toda la noche, pero simplemente quiero cerrar la nota agradeciéndote mucho, porque sé que este es un horario que no era el mejor para bueno, yo normalmente duermo la siesta. Claro, le voy a decir a los televidentes que nosotros grabamos 14:30 y que el doctor Cavallo suprimió su siesta para poder hacer esta nota. Pero quiero decir algo más. Frecuentemente cuando uno hace una nota a una personalidad importante o alguien involucrado en política, suele haber sugerencias sobre qué cosas valdría la pena comentar o preguntar y qué cosas no preguntar. Y quiero decir que yo, por la confianza que tengo, le pregunté a Cavallo si había alguna restricción de ese, y la respuesta que recibí por WhatsApp decía: respondo a todas las preguntas que sean necesarias. Así que quiero también agradecer eso. Y de nuevo, en mi nombre y en nombre de Ricardo Fonseca, que por un tema de salud no nos acompaña, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Bueno, gracias por invitarme. Y te felicito por el programa, lo felicito a Fonseca también, aunque yo no he visto muchos capítulos, pero me acuerdo del martes pasado, donde lo entrevistaste a Ramón Frediani, y fue muy interesante también. Bueno, muchísimas gracias. Adiós.